El RETSE, por definición, es el registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Es un instrumento de política ambiental que le permite al ciudadano conocer cuáles son los riesgos ambientales a los que está expuesto y a la par exhorta a los generadores a tener una reducción de estos contaminantes. Las sustancias RETSE se pueden consultar en la NOM 165 de Semarnat 2013. Tienen 200 sustancias y ahí están enlistadas, por si posteriormente las quieren consultar a detalle. Es importante conocer cuál es la diferencia entre una emisión y una transferencia, porque esto es parte medular de lo que se va a pedir en el trámite de la COA. Una emisión es la liberación de la sustancia RETSE directamente a cuerpos de agua, aire o suelo. La transferencia es el traslado de la responsabilidad y hay que recalcar que este traslado es hacia un sitio físicamente separado de donde se produjo. Para que les quede más claro, en los años 80 estaba en boga el uso del bifenilpoliclorado y, por ejemplo, si ustedes hubieran tenido un derrame de aceite, lo hubieran tenido que reportar como una emisión, pero si ustedes ya tuvieran un cambio de transformador y contrataran a alguien para tener esta disposición final, esto hubiera sido una transferencia porque ya es ese traslado de responsabilidad y ya está físicamente fuera de su predio. La transferencia en sí es meramente un residuo o una descarga de agua al alcantarillado. Igual ahorita en las mesas de trabajo les va a quedar un poco más claro porque vamos a hacer un ejemplo de una emisión y una transferencia. Como principales antecedentes, en los años 90 se fijó como meta principal la reducción de contaminantes de los países que estaban en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocida como OCDE. Aquí empezó esta preocupación por los niveles de contaminantes que se estaban emitiendo y ya estaban como una meta para que hubiera acciones de reducción. También como parte del programa de las Naciones Unidas, en la Agenda 21 de Río de Janeiro en 1992, se plantearon también acciones para una gestión ecológica racional de sustancias químicas, así como una evaluación, prevención y control de riesgos de sustancias químicas. Como un tercer punto, la Convención Marco sobre el Cambio Climático de 1992, el cual exhortaba la elaboración y la actualización de inventarios nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero, como ya lo veníamos hablando en la primera diapositiva. Y bueno, la aplicación, en esta diapositiva pueden ver la emisión, que como les comentaba es directamente hacia el aire, al agua o al suelo. Ahí tenemos un proceso industrial elegido por el sector al que lo estamos transmitiendo, y una transferencia en donde pueden ver la red de alcantarillado y el símbolo del residuo, el reciclaje. ¿Para qué vendría siendo importante conocer las sustancias RETSE? Pues bueno, podemos saber dónde están siendo emitidos o transferidas estas sustancias. Si en una primera instancia tú tienes tu reporte, pero no sabes qué origen tienen, tú no vas a poder tener un control de las mismas. Cuando quieres hacer una implementación de jerarquía de control, lo principal es dejarlo de emitir, eliminar la fuente emisora. Si tú no sabes si tu fuente emisora se está yendo al aire, al agua, al suelo, o desde un inicio, si es una materia prima, si se está dando en tu proceso productivo, tú no vas a poder tener esa reducción porque no vas a tener ese conocimiento de tus flujos y tu diagrama de proceso. Entonces, esto nos va a permitir tener un entregable de un mapa georreferenciado en donde se va a plantear el estado de Jalisco, y ahí vamos a poder tener más visión de estos contaminantes están yendo a cuerpos de agua, o están en el aire, o están en el suelo, o se están yendo al alcantarillado, y qué acciones son las que debemos de tener ya con este conocimiento previo.
Bueno, en 1994, a la par del Tratado de Libre Comercio, entró en vigor el Acuerdo para la Cooperación Ambiental de América del Norte. Este es un acuerdo trinacional, es un esfuerzo en donde los países de Canadá, Estados Unidos y México acordaron impulsar y mejorar este entorno económico a la par de un beneficio ambiental. Es decir, que su crecimiento económico no viniera menguando el medio ambiente, sino al revés, tener una tendencia en donde estuviera en equilibrio y no hubiera una afectación directa. El primer país que sacó su inventario de emisiones es Estados Unidos en 1987. En este listado, conocido como TRI, están 650 sustancias, son 600 sustancias. Posteriormente, Canadá sacó su Inventario Nacional de Emisiones Contaminantes, conocidos como NPRI. Ellos tienen 350 sustancias enlistadas. Y por último, México saca su Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes RETSE con 200 sustancias. Y bueno, un RETSE nacional está conformado por 3 puntos medulares, una parte federal, una estatal y una municipal. En ese sentido, el Estado de Jalisco se está sumando a este esfuerzo para robustecer este RETSE nacional y que tenga una comparabilidad internacional más fuerte. ¿Y cómo es que lo vamos a empezar a incluir? Pues bueno, va a ser mediante el lanzamiento de esta nueva sección en la cédula de operación anual. Ahorita está en la sección 4 y ahorita vamos a explicarles esta parte a detalle. Dentro de los alcances del RETSE tenemos, como pueden observar, tiene diferentes sectores. Les voy a dar unos 3 ejemplos para que les quede un poco más claro. Por ejemplo, tenemos el ordenamiento ecológico territorial. ¿Para qué vendría sirviendo una sustancia RETSE en un ordenamiento ecológico territorial? Pues bueno, se hace un plan de desarrollo urbano y ahí tienes una zonificación. Entonces, si tú sabes que ese sitio está teniendo una tendencia de acumulación, pues tú no vas a tener una zonificación orientada a un establecimiento de viviendas. Entonces, aquí esta información es clave para que en los planes de desarrollo urbano se contemplen estos riesgos ambientales que estaríamos presentando. Otro segundo punto vendrá siendo los programas de calidad del aire, que como ya vimos, vamos a robustecer ese inventario de emisiones y vamos a establecer la línea base que ya les comentaba Andrés. También el manejo de residuos y la información ambiental nacional, porque hay un reporte que se conoce como Embalance, que está en el acuerdo, que se reporta por 3 países de los que vimos anteriormente, que es Estados Unidos, Canadá y México. Entonces, esta información ambiental nacional nos va a permitir aportarle a este balance que se publica internacionalmente y que se vea más real, o sea, que poco a poco lo vayamos integrando y lo vayamos aterrizando y vayamos alcanzando a los países que ahorita nos llevan la delantera. También vemos ahí que es convenios de coordinación, regulación directa, mejora en el marco legal. Ya vimos que se están haciendo esfuerzos por ir integrando de una manera más amplia este marco legal. Y bueno, a continuación ya mi compañero Mario les explicará. Sí, gracias, Pau. Como ya lo mencionó Paulina en reiteradas ocasiones, las sustancias RETSE están normadas en la NOM 165 de Semarnat. Consta de 200 sustancias. Estas son, algunos ejemplos: gases de efecto invernadero, tenemos 6, organoclorados, tenemos sustancias agotadoras de la capa de ozono, tenemos también cianuros,
tenemos hidrocarburos aromáticos policíclicos, óxidos, compuestos orgánicos persistentes, tenemos metales y metaloides, por ahí algunos compuestos orgánicos y sobre todo organofosforados. Bueno, para más detalle se puede consultar la NOM 165, donde vienen ya cada uno de ellos. Y si tienen, por ejemplo, a lo mejor alguna duda de si manejan o no manejan alguna sustancia RETSE en sus instalaciones o alguno de sus clientes, con gusto nos se pueden acercar a nosotros y ya le hacemos por ahí un pequeño análisis para ver si son susceptibles de presentar el reporte. Bueno, como lo mencionó Paulina, el nuevo requerimiento, para no llamarlo trámite porque no es en sí un trámite, se está añadiendo en una sección de la COA, de la cédula de operación anal. En la sección 4 es donde se van a reportar todas las sustancias RETSE que tengan en uso, producción o comercialización, así como también las emisiones o las transferencias que puedan tener de dichas sustancias. Bueno, más adelante vamos a ver por ahí un ejemplo del llenado de la sección número 4 de esta sección del RETSE. ¿Quiénes van a reportar? Ok, bueno, son sujetos a reporte cualquier establecimiento del estado de Jalisco que sea obligado a presentar su COA, ya sea que porque tenga sustancias de manejo especial o porque sea fuente fija. Bueno, también los generadores de residuos de manejo especial que manejen sustancias RETSE, independientemente de si son gran generador, pequeño generador o microgenerador. También van a presentarlo los pequeños y microgeneradores de residuos peligrosos que no estén reportando su COA a la Federación. Y por último, las fuentes fijas de jurisdicción estatal que estén obligadas a obtener una licencia ambiental única. Como pueden darse cuenta, prácticamente todos los establecimientos tendrían que presentar su RETSE, salvo que no manejen ningún tipo de estas sustancias, pero ahorita vamos a ver que generalmente más del 80% de los establecimientos tienen al menos una sustancia RETSE reporte. Bueno, dentro del marco legal que tenemos de implementación del RETSE, nos estamos basando en el artículo 109 bis de la Ley GEPA, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, en donde establece que la Semarnat, los estados y los municipios tienen obligación de integrar un registro de emisiones y transferencia de contaminantes, es decir, el RETSE. Anteriormente nada más se manejaba el RETSE federal, que era lo que englobaba o lo que se conocía como el RETSE nacional. En este caso ya hay por ahí varios estados que están manejando su propio RETSE y también algunos municipios. No quiere decir que el RETSE nacional vaya a cambiar, es decir, el RETSE de Semarnat seguirá siendo el federal, pero es muy distinto al RETSE nacional. El RETSE nacional es el que se va a nutrir del federal, del de los estados y el de los municipios, en dado caso de que los municipios tengan por ahí su reporte también de RETSE. También en el artículo 72, fracción 4 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, la estatal, la Ley EPA, en donde se dispone que la Secretaría integrará y mantendrá actualizado el inventario de fuentes fijas de jurisdicción estatal. El artículo 92 de la Ley de Acción para el Cambio Climático del Estado de Jalisco también establece la implementación de un registro o un inventario de contaminantes, y así también el artículo 33 del reglamento de esta misma ley, en donde ya se establece que todas las personas involucradas, o bueno, más bien, todos los sectores involucrados tienen que tener ya su propio registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Y bueno, por último, queremos explicarles este diagrama en donde ejemplificamos la interacción del ser humano con el medio ambiente. Como ustedes pueden observar, hay una fuente emisora que es la industria y también hay una fuente móvil del otro lado. Déjenme con el apuntador. ¿Quieres este lado? ¿El apuntador cómo funciona? Ah, ya. Bueno, aquí está la industria y aquí está la fuente móvil. Como ustedes saben, en la naturaleza todo funciona a través de un ciclo. Ya vemos el ciclo del agua, el del nitrógeno.
Entonces, ¿qué pasa cuando el ser humano interactúa con esto? Pues si tú emites una sustancia que te va a generar una contaminación, esa contaminación no va a desaparecer, sino que va a seguir esa tendencia del ciclo de la naturaleza. Entonces, si tú tienes que la industria está emitiendo gases de efecto invernadero, o aquí también puede ocurrir transformación, como es el caso del ozono. Puede haber una dispersión seca, que estas partículas empiecen a sedimentar y se queden en las hojas de los árboles, o puede ser que sigan con la dirección y la velocidad del viento y lleguen a una zona de baja presión, de humedad, lo que sea, y caiga una lluvia, empiece una precipitación y ya quede aquí en el suelo. ¿Y qué pasa si ese contaminante también llegó a un cuerpo de agua? Y ese cuerpo de agua se evapora. O sea, el chiste es que siempre va a quedar ahí cíclico, pero va a estar ahí la sustancia. ¿Y el ser humano cómo puede interactuar o cómo puede ser afectado? Pues bueno, primero, si hay una bioacumulación en alimentos, como es el caso del pez, que un caso muy sonado fue el de Minamata, Japón, en donde hay una enfermedad catalogada como la enfermedad de Minamata, en donde personas murieron por ingesta de peces con mercurio. Entonces, aquí podemos ver que el ser humano puede tener una ingestión, como la que vimos, una inhalación, como en el caso de la Gran Niebla de Londres de 1952, en donde hubo mucha quema de combustibles fósiles y se hizo un ambiente tóxico y también hubo muerte de personas. ¿Y qué pasa con nuestras contingencias ambientales? Pues realmente tú sales a la calle y tú estás inhalando todo eso. Un tercer punto sería el dérmico, que nos puede quedar más claro si pongo un ejemplo de una sustancia química, que en nuestros procesos industriales en el día a día tenemos químicos, y no sé si han tenido la oportunidad de un accidente y ver que aunque le caiga muy poquito cloro o detergente, pero concentrado, pues se le hace una irritación dérmica y eso es una sustancia potencial REDSE. Entonces, ahí podemos llegar a entender que estas sustancias tienen una afectación directa y que es por eso que es tan importante conocer qué está pasando y tener esa información. Y bueno, en el ser humano, posteriormente hay una absorción y puede detonar en una simple excreción, o bien se puede desencadenar una enfermedad como es el cáncer, en órganos o tejidos blancos, y no alcanzo a ver, efectos no cancerígenos como enfermedades respiratorias, defectos de nacimiento, infertilidad, labio leporino, espalda bífida. En sí hay una relación directa y eso sería el cierre que les quisiera aportar.